Bueno, muy buenas noches. Les damos nuevamente la bienvenida a la segunda parte del seminario El arte desde acá, que es una propuesta cultural, académica y de gestión que desde el Banco de la República hemos querido desarrollar y hemos desarrollado durante los últimos años y que básicamente tiene como propósito reunir a las gentes de las artes. Y cuando digo las gentes de las artes me refiero no solamente a los curadores, a los artistas, a los museógrafos, a los críticos de artes, sino también a todas las personas que de cualquier manera están interesadas en el tema de las artes. Básicamente este seminario ha sido una oportunidad, ha constituido definitivamente una hermosa oportunidad para reunir a un grupo de amigos para hablar realmente sobre las artes, sobre las dinámicas artísticas regionales y sobre cómo los artistas y las artes del Valle del Cauca, digamos, están frente al panorama nacional. Ayer tuvimos una grata presentación con el maestro Carlos Quintero. Hoy vamos a desarrollar una segunda parte. En esta oportunidad contamos con Margarita Ariza, ampliamente conocida, al igual que Henry Salazar. No voy a leer mucho de sus datos biográficos porque me ocuparía realmente todo el tiempo, ampliamente conocida, pero su sólida formación académica y su trabajo como artistas, como curadores, en el trabajo de gestión con las comunidades, pues realmente es muy conocido. Básicamente vamos a cederle la palabra a ellos dos para que de manera conjunta desarrollen el tema. Entonces, pues nada, Margarita, Henry, bienvenidos, muchísimas gracias por la oportunidad de conocer todos sus puntos de vista y a ustedes realmente también muchas gracias por la participación. Bienvenidos, muchísimas gracias. Damos un especial agradecimiento a Oscar por abrir estos espacios de reflexión en torno a los procesos de las artes, las prácticas artísticas, las relaciones entre prácticas artísticas regionales, nacionales e internacionales. Y pues es un placer compartir con Henry Salazar, es un colega a quien conozco ya hace muchísimos años y con quien pues hemos tenido una gran cercanía en torno a nuestros intereses de investigación e incluso desarrollamos proyectos juntos. Ambos hicimos presentaciones que van paralelas. Yo quisiera empezar con lo que motiva un poco esta charla, que es la exhibición de imagen regional, que viene, digamos, compuesta por diversas obras, algunas de ellas procedentes del Caribe colombiano. A mí me interesa muchísimo la relación que existe entre Caribe y Pacífico, esos puentes que se tienden y que el curador Cristo Hoyos señala en un texto, digamos, bastante largo de presentación que él tiene, la incidencia del cuerpo y el tiempo en estos trabajos que se presentan en el Caribe, pero además su correspondencia con los procesos que se dan en algunos de los artistas del Pacífico que confluyen en este lugar. Entonces, por ejemplo, aquí está la relación, ¿no? Esta posibilidad que Glissant describe como la creollización, que nos hace estas cercanías que no son ya posibles las raíces únicas ni este tipo de identificación, sino contaminaciones y procesos que llevamos juntos, esas conexiones que a veces no vemos pero que están presentes y que Cristo Hoyos describe en su texto, donde señala el Caribe como sinónimo de lo afro, con algunos aspectos temáticos, y finalmente cierra con las profundidades espirituales que portan y afloran en prácticas lúdicas y rituales como un común denominador entre Caribe y Pacífico. Gracias, Margarita. Gracias a los presentes. Como lo decía muy bien Oscar y Margarita, mi nombre es Henry Salazar, soy artista, docente, investigador. Y digamos que lo que sí, como dice Margarita, nos trae hoy un poco a partir de imagen regional es también como una revisión que de alguna manera podemos hacer con el tiempo, la experiencia que hemos tenido como docentes también, como investigadores. Y en el caso mío me interesa mucho
presentarles hoy un estudio de caso, que es un semillero que se llama Litoralidades, con el que vengo trabajando desde Bellas Artes con el maestro Fabio Melesio Palacios, que hoy no está porque está como en otra actividad, y en el que han confluido de alguna manera estudiantes de casi toda la región pacífica, Chocó, Cauca, Buenaventura, desde Sibundoy, desde Nariño. Entonces ha sido una experiencia muy interesante y entender eso como ellos traen un conocimiento, unas prácticas artísticas, ¿sí? De alguna manera, unas costumbres, oralidades, unas corporalidades, ¿sí? Entonces, como que todo eso, como dice Margarita, confluye hoy de alguna forma en este conversatorio que es a cuatro manos, de alguna forma, porque vamos a estar como tocando puntos en común, pero también hablando de otras cosas que en algún momento, digamos, se separan y van por sus propios caminos, pero que eso es como lo, digamos, más interesante, ¿sí? Es encontrar puntos de encuentro, pero también esas divergencias, ¿no? En el caso de nosotros como Litoralidades, como semillero y grupo de investigación, el nombre incluso surge como de pensarse el litoral, ¿no? Como esta zona que bordea, pero que en últimas es sierra, es llanura, pero es costa también, es río, es mar, ¿sí? Es bosque, es manglar. Entonces, desde estas experiencias y estas prácticas intentamos como un poco generar como la charla que tenemos para hoy. Gracias, Henry. Bueno, aquí estábamos viendo las primeras diapositivas de Henry. Vamos a estar como alternando entre estas dos. Y hay un punto, digamos, que me pareció muy interesante sobre la convocatoria para esta charla, que es el tema de las construcciones culturales y su incidencia en los procesos de circulación, dado que pues este es un proceso de circulación importante de un organismo que legitima, por ejemplo, estos nombres, estos nuevos nombres que pueden circular, que pueden verse, que pueden ir, que se incluyen. Por supuesto que está dado también por la selección de los curadores, ¿no? Aquí hay un juego importantísimo en los testimonios que nos dan los curadores implicados. Me parece muy interesante leer, por ejemplo, el planteamiento que hizo Yolanda Choice cuando eligió a los artistas que circularían, que para algunas personas en su momento fue sorprendente, ¿no? Porque no eran los artistas profesionales de la región, porque tenían ciertas características, pero hoy son artistas que están circulando y que son visibles. Entonces hay un capítulo del libro que está ahí en este link del libro Itinerarios Transdisciplinares, si quieres, sí, abrámoslo, que tiene un artículo que dice quién está legitimado para ser el creador hoy, y está inspirado en la expresión de pintores del día domingo, para referirse a estas cosas que se visibilizan o que se ocultan. Hay un autor que se llama Gregory Cholet que habla de la materia oscura, que es tan necesaria para que otros brillen, y pues teniendo en cuenta este proceso de circulación me parece pues muy importante. En la charla de ayer Carlos Quintero planteó varias cosas sobre la ausencia de la memoria en la región, sobre la ausencia de una historia del arte, sobre la ausencia de una historia del cine y sobre la invisibilidad y los puntos irreconciliables entre ciertas escuelas. Y él planteaba una cosa que fue muy llamativa, que era entre Bellas Artes y el IPC. ¿Cómo que? Margarita, algo que también podría entrar en eso, que son como unas opacidades, ¿no? Es algo que es como cuando lo necesitamos y queremos, se deja ver, pero de resto se le pone un manto, como un velo, una opacidad, como que está pero no está, y eso es muy común en las prácticas, digamos, a veces, de visibilización e invisibilización. Y hablábamos justamente en relación a los artistas que hacen parte de Imagen Regional, también colocábamos un poco el paralelo con el BAT, ¿no? Que es el Salón de Arte Popular, y cómo algunos incluso están aquí o unos de esos artistas están allá, ¿no? Esa relación también entre arte y artesanía que también a veces genera ese roce, esa opacidad o esa visibilidad, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Entonces, en el artículo que lo pueden bajar el libro, eso está en redipe.org, se llama Libro Itinerarios Transdisciplinares, está el artículo que habla de ese proceso de legitimación a partir de la historia de dos estudiantes de Bellas Artes que ya son egresados, Diego Salas y Dayana Camacho, que ambos son hijos de pintores populares. Entonces se pone como en tensión eso que justamente mencionaba Henry, entre el arte popular y el arte que ha sido legitimado, digamos, como por la academia, y entonces qué posibilidades de circulación y de reconocimiento obtienen las personas y qué otro tanto no. Ayer también Carlos Quintero tocaba el caso de los pintores del Peñón, del Parque del Peñón, que están también incluidos aquí. Volvámonos acá, que están también incluidos aquí en el bueno, acá están los artistas Jean Lucumí, que está también en esta selección, y está también Mercedes Correa. Mercedes Correa es una artista que es antropóloga, es una artista muy interesante, que hizo parte de un proceso de profesionalización de artistas. Pues este proceso de profesionalización de artistas tiene larga data en nuestro país como un escenario de la necesidad de reconocer los saberes de las personas que operan en otras lógicas no académicas, que tienen una experticia, que tienen una trayectoria importante con las comunidades y a quienes se les debía, digamos, esa homologación hacia un título profesional que les permitiera como equidad de condiciones. Cuando estuvimos en Bellas Artes hicimos también dos procesos de profesionalización muy importantes que en su momento también recibieron estas tensiones de por qué una persona como ellos podía tener un título profesional equivalente a alguien que había estudiado allí 5 años y que era más joven, quién valía más, quién valía menos. Hoy vemos, digamos, cómo el campo se va abriendo, ¿no? Y va otorgando a las personas esa posibilidad de reconocimiento, de circulación, algunas veces sí, algunas veces no, y cómo, digamos, esta tensión de la materia oscura continúa estando allí presente. Entonces, María Mercedes Correa, por ejemplo, que obtuvo su mención meritoria en su opción de profesionalización, está exponiendo actualmente en el Colombo Americano con Jean Lucumí, dos artistas, digamos, que tienen en este momento un escenario de visibilidad importante, y uno de ellos pues que hace parte de la imagen regional. Sí, una cosa que quisiera anotar, y devolviéndome un poquito a este proceso de la profesionalización, es que también muchos de ellos, porque también he sido docente en la profesionalización, muchos de ellos tienen un bagaje y una experiencia y un conocimiento que a veces a uno incluso como docente uno es como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Como, ¿dónde estaban? ¿Qué pasaba? Y lo hace pensarse a uno justamente en esas esferas de validación, ¿sí? Como que entonces el tener título es como digamos como lo que lo valida, pero entonces ¿dónde queda todo ese conocimiento, esa experiencia de vida, una cantidad de cosas, ¿sí? Muchos de ellos son personas mayores, son artesanos, gestores, no sé, una cantidad de conocimiento que a veces uno se quedaba asombrado cuando entraba, digamos, a tomar un grupo por primera vez y no los conocía, y también esas tensiones de lo que dice Margarita de esa materia oscura, ¿no? Entonces muchos de ellos a veces intentábamos, incluso con los estudiantes jóvenes, entre comillas, del programa normal, digamos como que dialogaran o invitarlos a una clase, ¿sí? De alguna forma, incluso a semilleros, que nos ha pasado, ¿sí? Para poder aprovechar también, entender y que eso sea una cosa de doble vía, hacia ellos, pero también hacia acá, ¿no? Digamos, poner todo en un escenario muy horizontal, en realidad, porque ellos muchas veces incluso se sentían como por allá. Yo no decía, por Dios, o sea, había personas de estas que uno decía, miércoles, si hubieras estado aquí tal vez 20 años antes, estaría, no sé, en otro lado, ¿no? Por todo lo que han hecho y todo eso. Y uno dice, ahora apenas, supuestamente, que van a tener el título, es que se les va a reconocer. Y es muy fuerte eso, en realidad.
Sí, entonces digamos que una de las preguntas que supusieron este artículo fue una conversación justamente con Fabio, que es como el par más cercano de Henry, cuando íbamos en el carro y íbamos hablando de otras cosas, ¿no? De nuestras familias, de las dinámicas familiares, de las cosas, de las vidas súper ocupadas que supone este mundo contemporáneo, y yo le pregunté en algún momento, después de hablar de muchas cosas a Fabio, que a qué horas él estaba haciendo obra. Y entonces Fabio me contestó, no, pues los domingos. Entonces aquí vino la cosa del pintor del día domingo, ¿no? Y la pregunta era eso, como cuántos de nosotros, artistas, docentes y empleados en otros oficios, realmente dedicamos las horas del día o las laborales a la producción de obra, ¿no? Que eso también es como, ¿qué es lo que legitima que eres un artista en ejercicio? Que te dedicas las 8 horas de la jornada al taller o no. ¿Cuál es la legitimidad entonces del pintor del día domingo, ¿no? ¿Cuál es ese motivo de las diferenciaciones? Y bueno, y esto pasa, digamos, por el análisis de todos estos casos, incluyendo la tensión entre artesanía y obra a partir de la obra de Ai Weiwei. Pero digamos, como para detenernos en que en todos estos procesos de la academia, que era un poco también lo que íbamos a abordar aquí, existe siempre un currículo oculto. Entonces, cuando tú decías, si ellos se sentían un poco por debajo, ellos no necesariamente lo era, por ejemplo, por los documentos que sustentaban que ellos tenían el derecho a esta profesionalización y el derecho a ser reconocidos por toda su trayectoria, porque eso estaba muy claro ahí, ¿no? Los proyectos de profesionalización se hicieron para que también los escenarios académicos se nutrieran de la experiencia de las personas, como lo mencionó Henry. Pero sí existía un currículo oculto, incluso en todos los procesos formativos, donde se enseña a respetar a unos más que a otros, donde digamos como toda esa incidencia de la colonialidad, es cierto, nos deja perplejos, porque digamos que se implican unas mejores maneras de hacer, se implica un canon sobre las cosas, pero se implican también el género, ¿no? Si el profesor te habla duro y con voz grave, harás más caso. Y a esta otra persona puedes faltarle a clase, no pasa nada. Hay una serie de currículos ocultos que hacen también parte de la formación, y la revisión de esos escenarios es muy importante para que esta cancha sea equitativa y más plana. En relación a eso, voy a hacer como un spoiler de lo que voy a hablar más adelante, y es justamente algo que desde el semillero, pero también lo digo como una práctica personal, que he empezado a entender mucho más, y es esta como pedagogía del afecto, ¿sí? Entonces, cómo desde el afecto hablar, entendernos, devolver la pregunta, ese tipo de cosas. Digamos que de alguna forma eso a mí me ha permitido tener una cercanía, ¿sí? Con el estudiante, con los otros profes, con los directivos, ¿sí? Porque ese asunto del que habla justamente Margarita, de ese nivel arriba, abajo, no sé qué, esas categorías coloniales de poder, pues hay que buscar formas de romperlas, y a veces no son, digamos, como uno pensaría, no, es que vamos a tumbar la... Hay otras maneras. Para mí puede ser el afecto, ¿sí? Porque esas categorías siempre van a imponer una persona que está arriba, otra que está abajo, un subordinado, todas estas cosas, y eso lo he entendido en la práctica artística, ¿sí? Y en la práctica pedagógica. De hecho, como hablábamos un poco antes, muchos de los, digamos, participantes del semillero Litoralidades, que están también en esta muestra, incluso en la muestra también del BAT, han sido súper cercanos. Ya no somos con muchos de ellos convertidos en amigos, en partners, ¿no? Como por ese tipo de cosas, porque ellos a veces le dicen a uno, mira que con tal profesor siempre hay una cosa así de una distancia, y no se trata de volverse amigo, no, es desde el afecto, que uno entender al otro, decirle cosas, proponerle, ¿sí? No digo enseñarle porque, no sé, eso me parece que también es una categoría colonial compleja, pero sí mostrar el camino que de alguna forma ya se han dado en otras esferas, en otros momentos. Entonces pensaría que desde el afecto como una categoría pedagógica. La reflexión es muy bella, y bueno, aquí viene la diapositiva
de los pintores del día domingo de nuestra ciudad, ¿no? Que se identifican como con esa categoría. Y Carlos Quintero ayer preguntaba, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están todos aquellos que, por ejemplo, bajo una perspectiva de derechos culturales deberían tener esa potencialidad de la creación, no esa diferenciación tan marcada que se hace del artista genio apartado, sino estas otras maneras en las que el arte se comprende hoy, que no es un arte con mayúsculas, que son prácticas comunitarias, que no todas las personas que están involucradas en las prácticas tienen un título de artista, pero que estamos de alguna forma respondiendo a lo que el mundo nos está demandando como un desafío ético. Aquí está toda esta parte de la materia oscura, los pintores del día domingo, esto ustedes lo pueden, digamos, ver ahí. Y ayer estaba un poco la tensión entre lo del IPC y Bellas Artes. Entonces, Henry va a mostrar la experiencia del semillero. Este, por ejemplo, es el trabajo de Diego Salas, antes de que nos vayamos de este tema. Diego Salas es de Candelaria Valle, y él es hijo de una persona que hace todo este proceso artístico aplicado a lo comercial, que son estas maneras de hacer los letreros, los retratos, que digamos es cartelista, pero que también involucra muchísimo el tema de la tipografía. De hecho, en su tesis de grado había un performance donde era su papá el que estaba escribiendo una especie de salmo sobre la pared, era su papá el que performaba, ¿no? Entonces eso me parecía realmente muy interesante para pensar esas tensiones entre el saber de otras formas, ¿no? y el hijo suyo que había pasado por la universidad. Y lo mismo en el caso de Dayana Camacho. Bueno, ese es el calendario propal, entonces como las aspiraciones, las distinciones a las que se genera, porque el papá de Dayana Camacho trabajaba en Propal, él era un empleado de Propal y él quiso hacer parte del calendario Propal, sin embargo pues nunca pudo, ¿no? Y el gerente le dio una lección de qué era el arte adecuado para estar en el calendario Propal, con lo cual pues Dayana Camacho se dio a la tarea de hacer pintura, en donde hacía su propia pintura y reconstruía la de su padre, pero también, digamos, eran como muchas capas de información. Por ejemplo, esto es el testimonio del señor que le dice cuál es el arte que es importante, que esté en los ojos de la crítica del arte, que esté exponiendo internacionalmente, que venda caro, en algún momento dice eso. Y ella hace, digamos, como toda una instalación sobre este problema del reconocimiento, ¿no? Incorporando en su trabajo, recogiendo a su papá. Entonces aquí ya nos vamos también a otro proyecto que hicimos juntos, Henry y yo, que fue muy bonito, que fue una exposición de estudiantes en Bogotá, en la ASAP. Entonces aquí se recogen trabajos de varios estudiantes de Bellas Artes que hoy circulan, como decía Henry, ampliamente. Diego Henao, por ejemplo, se acaba de ganar el premio de Arte Cámara, con un trabajo muy juicioso que lleva, digamos, muchos años, y esto le implicará a Diego, digamos, circular en los escenarios más importantes destinados a los artistas. Está Ángela Patiño, estuvo allí José Manuel Cuesta, que es un trabajo súper interesante. Yo recuerdo mucho cuando hicimos este texto, y de hecho hasta escogimos el título de Full Zapatilla, un proceso que venía trabajando en articulación con todos los procesos que desarrollaba también Henry en su taller. Y están pues varios estudiantes, en ese momento eran estudiantes. Está Diego Luis Mañunga, que hoy también tuvimos la oportunidad de tenerlo en un taller en la exposición que está actualmente en el Colombo, y nos acompañó en el conversatorio inaugural, que también fue muy lindo, contando un poco cómo él se revelaba muchas cosas de la academia, porque él tenía un saber que estaba enmarcado en el territorio, que cuando le obligaron a hacer una pintura, él rompió el lienzo y le tejió un cincho, y el profesor se quedó sorprendido. Digamos que hoy Diego está entre dos mundos, ¿no? Porque también está circulando en lugares, digamos, como acreditados, legitimados,
pero está también en los escenarios donde se etiqueta como un artista popular. Entonces digamos que esto era así como un viaje muy rápido por este ejercicio que hicimos juntos. Ahí está Monómero, está Ana Josefa Martínez, que tiene un trabajo espléndido, actualmente exhibido en la Biblioteca Departamental. Este trabajo a mí me parece impresionante. Este era el anterior, que era el de Ana Chef. Y aquí viene el IPC. Entonces vamos a empezar como a alternar entre el IPC y Bellas Artes. Y luego está también Universidad del Valle y Javeriana, para no dejar a nadie por fuera. Bueno, entonces, perdón Margarita, devolvámoslo un poquito por acá. Bueno, yo quiero arrancar con, de alguna forma, cuando se me hace la invitación, hay como una especie de, no sé, tema sugerido o algo así cercano, entonces me dicen como una mirada antropológica al arte del Pacífico. A mí, cuando, digamos, ahí esta etiqueta entre comillas, me generó muchas inquietudes, ¿sí? La mirada antropológica, el Pacífico como no una cosa singular, sino como genérica. Entonces, a partir de ahí, digamos, empecé a pensar a cómo articular justamente la charla y el conversatorio en torno a la historia, digamos, como desde el semillero y lo que en realidad nos interesa que pasa dentro del semillero. Entonces, empecé como por un ejercicio de, digamos, no de anular, sino que se quede ahí porque es parte de un conocimiento que uno no puede negar, ¿sí? No se trata de, desde, digamos, borrar de cero las cosas y esto no, sino desde construir desde lo que ya está de alguna forma. Entonces empecé yo a jugar con el nombre, dije yo, bueno, esto puede ser una mirada al arte del Pacífico colombiano. Semillero Litoralidad es un caso de estudio. Hago unos juegos, digamos, con el texto, pero con la imagen, para poder justamente hablar de esto que es como desde el afecto también, cómo se puede producir, pero sobre todo desde lo contextual, que es una cosa que a mí me parece que es súper importante. En el caso de Bellas Artes, puntualmente, que es como lo que me convoca, y hablaba ahora rato también con Margarita, que fue como testigo de eso durante los últimos 8 años, tal vez, 10 años. Sí, yo creo que más. El otro día nos acordábamos de eso con Javier Mojica, y es que en el año en que yo llegué a Cali como decana, que fue el año 2014, en el año 2013 yo estaba en el Ministerio de Cultura y estábamos haciendo toda la parte de los encuentros de educación artística y de las necesidades de formación en artes en los territorios, en las regiones, que hoy además el gobierno está volviendo a mirar hacia esos territorios. En esa época hicimos 5 encuentros en lugares, digamos, donde no se iba nunca, que era el Valle del Sibundoy, San José del Guaviare, hicimos uno en Tuluá, San Andrés, y uno en Bogotá que convocó como a 1.300 personas que hacían parte de los procesos de formación en artes. Entonces yo venía un poco de eso. Yo escogí a Bellas Artes en una visita que hice a Cali porque me parecía impresionante su proceso formativo desde un momento temprano, porque me parecía que eso correspondía con el tema de derechos culturales, y la vida, digamos, de pura casualidad me trajo a ocupar ese lugar como decana. En ese año en que yo llegué, estábamos exponiendo en Mandinga Sea, África, en Antioquia, con Fabio Melesio Palacios, con José Horacio Martínez, con Javier Mojica, Mercedes, Liliana, bueno. Y también para ese momento hicimos algo al interior de Bellas Artes para mayo, que era pues cuando se conmemoraba el mes de la afrodescendencia, que era una exposición de encuentros, de conversación y de archivos, en la que participó Mónica Restrepo muy activamente, que se llamaba ¿Qué es ser afro en Cali? Porque yo también acababa de traer el proyecto Blanco Porcelana a Cali, yo no conocía bien el contexto, y me parecía que siendo una ciudad mayoritariamente afrodescendiente habría cosas que estarían muy resueltas, y resultaba que no. Entonces ese fue como un escenario en el que estuvieron Estrella Murillo, José Horacio, bueno, estabas tú, Fabio, bueno, muchas personas pensándose eso, que empezó a hacer como esa germinación cuando después tomamos la determinación de
de crear los semilleros. Sí, digamos que esa experiencia previa, como dice Margarita, también fue gestando cosas al interior de Bellas Artes. Debo como hacer una claridad ahí. En Bellas Artes, para algunas clases, digamos los talleres del área proyectual, que son como las columnas vertebrales de los semestres, nos convocaron a Fabio Melesio Palacios y a mí para el taller de cuarto semestre, que digamos el pretexto se llama contexto, ¿sí? Digamos creo yo, pienso aún como una asertiva decisión de Margarita y de Alberto Campuzano, que era jefe de departamento. Nos llamaron por el trabajo que teníamos, digamos, el recorrido también un poco. Vuelvo y hago una claridad. Fabio Melesio Palacios es de Barbacoas, Nariño, ¿sí? Y yo soy de Cali, pero mi familia materna es toda de Tumaco. Conozco Tumaco desde chiquito, toda la vida. Entonces tenía como toda una experiencia de vida, un bagaje. Como artista también me interesaba indagar sobre unos temas específicos de Tumaco. Y entonces nos colocaron en ese taller. ¡Pum! Caímos ahí. No nos conocíamos, yo sabía quién era Fabio me dio con él, y empezó toda una sinergia, una dinámica, porque claro, empezaron a aparecer temas en común, inquietudes en común, ¿sí? Como cosas que pasaba en relación justamente a eso que dice Margarita, de uno esperaría que en Cali, una ciudad con una población afro tan grande, tan importante, ¿sí? En Colombia, pues hubiera estudios, dinámicas, y resulta que es casi que como que no. Entonces esa pregunta nos llevó a buscar qué pasaba, a indagar. Al principio fue como una especie de inquietud, unas conversaciones que teníamos, charlas que hacíamos con café, bueno, todo esto, y empezamos a ver y hacíamos un paralelo con el momento cuando nosotros estudiábamos en Bellas Artes. Yo soy egresado de Bellas Artes, Fabio también, y digamos que hace 20 años, por ejemplo, no había la población estudiantil que puede existir desde hace 10 años, ¿sí? Sobre todo del occidente colombiano. Y yo sé que esto es un poco molesto, pero lo tengo que decir, y es que Bellas Artes hasta cierto punto era un sitio un tanto elitista. Uno no veía gente afro, indígena hace 20 años. Fabio creo que fue en su momento uno de los pocos artistas afro que se graduó. Otro que tenemos como referente, que ahora les cuento un poco sobre él, es Edgar Álvarez. Lo pasamos un momentito por acá, voy a pasar rapidito, que fue también como el detonante, porque el maestro Edgar Álvarez se gana por allá en los 80s bienales, en una de las bienales de artes gráficas del Museo de la Tertulia, se ganó otros premios internacionales y fue invisibilizado, ¿sí? Él aún dice que a él le deben su exposición de premio en la Tertulia, que no se la han hecho, ¿no? Es una cosa fuerte. Tuvimos la oportunidad dentro de estas dinámicas y de lo que Bellas Artes nos apoyó incluso a hacerle una entrevista que está en el canal de YouTube de Bellas Artes, y esto fue aumentando como toda esa inquietud, todo eso que pasaba, el ver cada vez más estudiantes de otras zonas, de Sibundoy, de Cauca, de Nariño, de Chocó, y entonces en ese momento la institución, y vuelvo y digo como una manera súper acertada de Margarita y de Alberto, propusieron que se pudieran abrir semilleros de investigación-creación. Hay una cosa particular y es administrativa, es que en muchas universidades a los docentes que somos cátedra no se nos permite tener semilleros, deben ser los nombrados. A nosotros se nos dio la oportunidad, nosotros era como, ¿no? Entonces empezamos a gestionar el proyecto, ya había muchos estudiantes que empezaron a llegar, digamos, al semestre cuarto o empezar a pasar por otros talleres que teníamos, y claro, empezamos como a convocarlos, a llamar, vimos sus trabajos, el caso de Diego, voy a adelantarme un poco acá, que tiene todo ese conocimiento con este material que él dice que es el cincho en realidad, que es la corteza del plátano. Él ya tenía todo este bagaje, este conocimiento, y él también tenía una molestia. En su comunidad en Padilla, Cauca, se estaba perdiendo la práctica del tejido. Muchas cosas
fueron reemplazadas finalmente por cuestiones plásticas. ¿Sí? Diego da una descripción hermosa. Diego da una descripción hermosa de qué es ser afro que yo jamás olvidaré en mi vida cuando nos sentamos a hacer juntos esta entrevista y este texto. Mira, lo afro para mí está representado en las prácticas, algo que se va heredando de generación en generación. El color se fue perdiendo por las mezclas, pero se preserva en las costumbres y en las fiestas y las tradiciones. El tejido, hacer con las manos, el trabajo duro caracteriza para mí lo afro. Eso me pareció a mí una cosa preciosa. Sí, entonces, para colocar un ejemplo de algunos de los chicos que traían, vuelvo y digo, todo un conocimiento. Eso incluso también me recuerda a la gente de la profesionalización, o sea, que uno dice en qué lugar está o cómo podemos insertar en la academia todo eso, ¿sí? Entonces el semillero para nosotros fue como también un laboratorio, al principio un poco loco, ¿sí? Porque a veces nos desbordábamos, a veces como que bueno, pero fue un laboratorio al inicio muy interesante de empezar a hacer cosas, proponer, y eso nos fue llevando a entender como otras particularidades, como me devuelvo por acá, de entendernos, digamos como desde diversas preguntas que empezaron como a surgir, ¿sí? Porque era como, vuelvo y digo ahora, litoralidad es como que es la gente del bosque, la gente del manglar, la gente del río, la gente del mar, la gente de la sierra, la gente de la costa. Entonces como que empezaron a surgir unas preguntas ahí, ¿sí? No necesariamente solamente qué es lo afro, después empezamos a abrir más eso, que es ser mestizo, lo indígena. Logramos en algunos momentos también incluso unos diálogos con Edinson Quiñones, que fue súper importante, ¿sí? En el que nos invitaron al regional. Aquí tenemos como una imagen, este fue como que ahí está en primer plano el maestro Fabio, y logramos hacer una curaduría para un salón regional. Para nosotros que pues teníamos como 2 o 3 años de trabajar como semillero, estamos chiquitos, y fue esto como también una gran plataforma para empezar a mostrar los procesos de todos estos chicos, de lo que estaban haciendo, cómo se interesaban ellos por sus comunidades, por, digamos, esa relación entre arte y artesanía, ¿no? Que para ellos como que porque hay que hacer esa distinción, ¿sí? Como que la academia los forzaba y los quería poner en un molde. Ellos decían, ¿pero por qué? Porque, ¿sí? Porque claro, traen todo ese conocimiento y esa experiencia, digamos, que han heredado y todas estas cosas. Entonces, en este salón que también era como minga de prácticas artísticas, ¿no? También como minga, un lugar de encuentro, que fue una propuesta de Edinson Quiñones, que fue el curador, digamos, general y que nos invitó como curadores adjuntos. Y nosotros lo que hicimos en ese momento fue hacer el Salón Mazo, que es Manuel Zapata Olivella, ¿sí? Como el gran escritor. Entonces, fue un primer acercamiento. Y un vínculo con el Caribe. Exacto, sí. Y entonces fue también como medirle el aceite a lo que estábamos haciendo. Ahí se empezaron a generar otras cosas. Hermoso que tú señalas, y es lo del molde, ¿no? Porque nosotros estábamos trabajando en ese momento también en los procesos de calidad y del programa, ¿no? Y digamos que nos tocaba cumplir con una serie de requisitos para acreditar un programa, y eso implicó desde construir el proyecto educativo del programa, desde fundar un grupo de investigación, desde alentar a las personas para que crearan unos semilleros, y hacer una serie de lógicas que son, digamos, muy académicas, muy de la calidad, muy de ciertas cosas, pero que supusieron el surgimiento de una riqueza de la creación muy importante, y también la posibilidad de reconocer que lo que hacemos en artes puede ser que nosotros lo llamemos distinto o tenga momentos distintos, pero digamos que sí puede entrar en una lógica y en una valoración incluso por el Ministerio de las Ciencias, en esa época Colciencias, que nosotros logramos hacernos, llevar el grupo de investigación a su reconocimiento, categorización y permanencia hasta cierto momento en que yo ya me fui. Yo quería pasar paralelamente con los del IPC, contándoles que
Ay, espérate, le bajamos el tamaño aquí. Que este fue un año muy bonito. Yo actualmente trabajo como curadora para el Centro Cultural Colomboamericano de Cali, que es un lugar que me parece a mí como súper privilegiado por la cantidad de esfuerzos y recursos que se tienen para hacer circular. Y en este año el programa tuvo apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para hacer circular precisamente estudiantes o recién egresados de procesos de formación. Y, por supuesto, habitualmente la gente que más circula, pues era como más bellas artes siempre. Aquí entonces tuvimos un acercamiento con el IPC, que fue realmente extraordinario. Y aquí ustedes están viendo en pantalla 3 artistas que para mí son impresionantes. Pablo Wilson Córdoba es el que hace la talla en madera, que ayer nos mostraba Carlos Quintero la talla en madera histórica, ¿no? Nos mostraba unas imágenes cuando uno ve la talla de Pablo Wilson Córdoba y entiende además sus motivaciones de tallar para no morir por la pérdida de su madre, y lee uno como toda esa carga del contexto que tiene una persona como Pablo Wilson Córdoba, que además hace parte de un proceso de formación del IPC, en donde se hace la distinción entre qué tipo de título tiene, ¿no? Versus Bellas Artes, que igual Bellas Artes tampoco es una universidad, es una institución técnica y tecnológica, que sí otorga un título profesional, pero que no tiene tampoco esa dimensión. Entonces hay estas tensiones, ¿no? Volvemos al tema como de estas tensiones, pero para reconocer que son trabajos que dan cuenta del contexto de manera extraordinaria, que son trabajos que implican un valor impresionante, que nos hacen pensar sobre estas categorías de la visibilidad, ¿no? Está el trabajo también de Fabián Paz. Fabián Paz es además hermano de Romario Paz, que estudia en Bellas Artes, ¿no? Un hermano en Bellas Artes y otro en el IPC. Y este proceso se hace como una especie como de taller hablando entre ellos. Es un proceso curatorial que a mí me gusta mucho porque es como gestar todo el proceso colaborativamente, conversado, muy a manera de taller, de donde empiezan a salir también, por ejemplo, en el caso de Fabián, estas piezas en donde se hacen las trenzas, ¿no? Donde él reconoce a las mujeres de su contexto conversando. Y está Sansi Fuentes, que es una persona que retrata a las lideresas afro y retrata ciertas violencias sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces aquí digamos como una mirada también al IPC y bueno, comentar también que el IPC ha tenido un proceso realmente muy importante en el último tiempo, ya es una institución universitaria en este instante. Y bueno, digamos que se trata también de pensar por qué tenemos estos imaginarios sobre las personas, sobre las instituciones, sobre las calidades, ¿no? Más adelante hay trabajos también de la Universidad del Valle y también trabajos de la Universidad Javeriana, que tiene un énfasis audiovisual interesantísimo, con trabajos también muy valiosos y donde también ha habido unos imaginarios que hacen que haya una tensión entre eso de lo público y lo privado, que realmente tendríamos que reconsiderar también muchas veces sobre nuestros juicios. Y en el escenario aquí entre nosotros nos acompaña también Celín Saavedra. Celín es artista de ICESI, que tiene un trabajo espléndido también de género y bordados y prácticas pedagógicas en su formación como maestra. Entonces digamos que tenemos también un amplio panorama de personas y procesos muy valiosos en la ciudad. Sí, a veces ha surgido incluso como comentarios a veces que uno en un café y eso, es también la ciudad, digamos, con tantas facultades de arte, ¿sí? Tiene muchas facultades, creo que ya no está la de la Antonio José Camacho, por ejemplo, que también estaba, pero es una de las ciudades que año a año gradúa más artistas, ¿sí? Casi que en el nivel de Bogotá, ¿no? Entonces uno dice, una ciudad, además porque es una ciudad de una región que reúne, es como una especie de imán Cali por diferentes motivos, digamos, que reúne toda esta gente, todos esos procesos, ¿sí? Saberes, y uno dice, bueno,
digamos que somos también afortunados en ese sentido, si bien aún, digamos, nos hace falta muchos más espacios de visibilización de todo esto que se hace, ¿sí? Pero porque uno dice, pues, hombre, tantas facultades, tantos artistas año a año que se gradúan, puntualmente este semestre, por ejemplo, en Bellas Artes también hay una cantidad de gente, pues, que un poco por lo de la pandemia estaba represada, pero hemos estado casi que una tesis por semana, ¿sí? Desde que iniciamos semestre, una cosa súper fuerte, ¿sí? Entonces vuelve uno y dice, bueno, ¿cuáles son las dinámicas? ¿Qué puede pasar? También proponer para que pasen cosas, porque no es solamente que nos quedemos quejando, sino proponer. En ese sentido también, digamos que nos ha interesado también abrir espacios, conectar con gente, talleres locales también, ¿sí? Para poder activar, porque no podemos quedarnos solamente también en el asunto en que si el museo no me invita, si el banco no nos invita, si la galería no me invita, entonces como que hay que activar, tenemos que movernos. Hay algo súper interesante y es que recientemente estamos pensando en una muestra y haciendo como toda una pesquisa, ¿no? De personas que están trabajando en prácticas, por ejemplo, que uno podría pensar que son prácticas antirracistas. Y al hacer esa pesquisa uno se da cuenta de que el campo se va expandiendo y se va moviendo por cada uno de sus agentes, digamos, ¿no? Que correspondería a esa categoría. Es decir, que quienes están muy situados en las instituciones piensan que son las instituciones las que gestan, mueven, pero el campo se va, digamos, de una forma como iluminando con una serie de apariciones tan diversas y tan ricas que ya no son además estrictamente disciplinares, sino que están en todos los campos. Haciendo esa revisión veíamos gente que está haciendo gráfica, música, toda clase de cosas proviniendo de disciplinas muy diversas, ¿no? La gente está traspasando esas fronteras de lo disciplinar y constituyéndose en unos grupos muy interesantes, porque entre ellos todos son colaboradores, ¿no? El que se hace música le hace la ilustración, pero simultáneamente es artista, pero simultáneamente monta una casa donde pasan cosas interesantísimas. Y resulta que eso parece ser invisible a los ojos de los que habitan como las burbujas académicas. Entonces, creo que ese es un fenómeno también muy importante para considerar. Totalmente. Y pues hago la cuña porque a veces muchas de esas personas de las instituciones se creen ellas mismas la institución y eso es súper complejo, ¿sí? Entonces, pero bueno, el asunto es, como digo, es buscar detonar, generar conexiones. Digamos que estos espacios justamente son los que se prestan también para eso, si bien son desde la institucionalidad, pero hay que estar activos de una u otra manera. Pienso que no nos podemos quedar, y sobre todo vuelvo y lo digo, es porque estos chicos y chicas de, por lo menos el semillero, le enseñan a uno un montón sobre esa cosa de gestionar, de buscar algo. Por ejemplo, el caso de Evelyn Grueso, que es uno de los integrantes. Evelyn Grueso ha gestionado y hecho cosas con la Casa del Chontaduro en el oriente de Cali, ¿sí? Entonces uno piensa que la Casa del Chontaduro, ¿qué es? Es un lugar de una ebullición cultural que uno no se la espera y la gente no lo sabe, ¿sí? Entonces son lugares que hay que entender, hay que buscar, tenemos que también sacar de alguna forma a la luz, si se quiere, ¿sí? Y ver cómo participamos, porque sí, como dice Margarita, el asunto con la academia es que podemos quedarnos en esa burbuja atrapados, ¿no? Entonces hay que saber romper la burbuja. El caso de Evelyn es precioso, el caso de Evelyn es precioso, porque además Evelyn viene de Santa María de Timbiquí, con una riqueza cultural impresionante, con una experticia en un montón de cosas, con una vinculación comunitaria muy importante. Entonces, Evelyn además se conecta también con los circuitos, digamos, como oficiales de las artes, pero navega en ambas dimensiones, con lo cual, digamos, él puede enseñar a cualquiera cómo navegar en esas dos aguas. Yo quería mostrarles también aquí, bueno, esto es Sansi Fuentes, los retratos de las mujeres líderes del Oriente y también algunas líderes costarricenses. Y esto está acompañado de audios, ¿no? De audios
en donde se hace referencia a los impactos sobre sus cuerpos de la colonialidad, ¿no? Entonces una visión feminista del proceso racial, además hecho por una mujer que nace en el oriente de la ciudad y vive en el marco de un barrio como Agua Blanca, uno de los barrios de Agua Blanca, pero digamos que alguna gente no la lee fenotípicamente como una persona afrodescendiente ni implicada culturalmente en lo afrodescendiente, que es otro tema precioso para tratar en este momento, donde hemos alcanzado también una de las metas más importantes, pienso yo, que era que existiera la representación de las imágenes de las personas afro por todas partes. Hoy estaba viendo una cosa tan preciosa, y es que hay como muchas quejas sobre la inteligencia artificial que no era inclusiva. Y entonces ahora tienen un problema grandísimo porque metieron ese algoritmo, esa variación, y la inteligencia artificial solamente arroja cosas muy inclusivas, digamos, así lo nominan, ¿no? Y diversas, y no arroja, digamos, gente más clara. Muy interesante. Y esta otra exposición que traía también para mostrarles es de la Universidad Javeriana. Hay unas apuestas aquí de verdad preciosas. Esta obra es de Camila Correa, una estudiante que recientemente sustentó su trabajo de grado después de muchos años de estar en el ejercicio profesional. Es una dibujante impresionante y además tiene un sencillo pero efectivo modelo de negocio que nos permite pensar cómo es que un artista realmente puede vivir de lo que hace. Y ella tiene su agenda copada por 3 meses de todo lo que está vendiendo en su dibujo, calculando todos sus márgenes. Realmente de manera muy sencilla lo echó a andar y eso hoy es una bola de nieve. Su trabajo es impecable, trabaja también la animación. Y aquí está, por ejemplo, Juan Camilo González, también de la Javeriana, que han venido trabajando un proceso gráfico y del grabado muy importante, del que Henry hizo parte hace muchos años, cuando estábamos juntos en la Javeriana, año como 2014 y 15, ¿no? Y hay una gran movida, digamos, como de la gráfica, el audiovisual, y hoy en día también, muy importante también con todo lo que se ha hecho para innovar de alguna forma en los lenguajes hacia el audiovisual, para pasar como de esa animación que usaba exclusivamente, digamos, como el conocimiento de los programas, a la animación experimental, que ha sido también una contaminación fantástica a partir de los intercambios que tuvimos con la llegada de Carlos Santa a Cali, ¿no? Con Carlos Santa yo trabajé cuando yo estaba en Javeriana, Bogotá, y ese proceso ha enriquecido mucho diversos lugares de la creación, porque no ha sido exclusivamente Bellas Artes, no ha sido exclusivamente Javeriana, han tenido procesos que no solamente están en esta región, sino incluso en el eje cafetero, han trabajado con el SENA. Digamos que la animación experimental, que tiene como esa génesis en un diplomado de animación experimental que se hacía en la Javeriana, hoy tiene como una incidencia súper importante, pues ya internacional. El Cecilia Traslaviña, todas las personas que estaban en ese proceso por allá en el año 2007. Hay una cosa que, ahora que Margarita hablaba de estos procesos y incluso de la gráfica y esto, es un poco también lo que pasó en Cali, ¿sí? Con el paro nacional. También se activaron una cantidad, por lo menos muchos estudiantes de universidades de Cali, sobre todo, digamos, públicas, pero igual también privadas, porque también conocí muchos de Javeriana que estaban muy activos, también detonó y generó también colectivos, y sobre todo colectivos de chicas. Hay ahorita un movimiento fuerte por la gráfica y muchos de esos colectivos se detonaron justamente en el paro, ¿no? En Cali, que fue una cosa tan fuerte, que yo pienso que tampoco es gratuito, eso no es coyuntural, pienso. Cali ha tenido como una serie de movimientos y explosiones culturales, ¿no? En diferentes etapas. Digamos que tal vez la más oscura fue en los 80, tal vez, ¿no? Por el narcotráfico y todo esto,
pero siempre ha habido un movimiento de gente joven alrededor como de gestionar de lo cultural, y que yo, por ejemplo, lo veía como en el estallido social, muchos estudiantes de muchas universidades se unieron, eran como unos imanes unidos, haciendo pintadas, los murales, cartelismo, intervenciones en la calle, una cantidad de cosas súper interesantes, ¿no? Como que eso también ha confluido en algunos momentos. Ayer hacíamos una pregunta cuando Carlos estaba mostrando los artistas de Cali, ¿no? Y haciendo como toda esa referencia fuerte de quiénes son los artistas de Cali. Tú hablas de los colectivos de mujeres. Tú le preguntaste, ¿qué pasa acá? Pero no hay ni una sola mujer. Entonces, yo te quería mostrar algo que me parece importantísimo, que volvemos como a las lógicas de visibilidad, invisibilidad, y es un dato muy importante de una persona que incluso estaba como medio borrada de la historia, que es María Belia Marmolejo, pionera del performance en Cali, que enfrentó, digamos, muchas dificultades. Ahora que dijiste también la época más oscura de los 80, pues es la época en que ella tuvo que irse, incluso retirarse de la academia, porque también se consideraba que lo que ella hacía no era arte, pero en realidad ella abrió un campo súper importante y es una persona de una calidad humana impresionante. Hoy en día ella vive en Nueva York, trabaja en una biblioteca, hoy en día tiene un reconocimiento mundial a partir de la curaduría que se hizo de las mujeres radicales en Estados Unidos. Sí, y creo que esas son como esas deudas, ¿no? Que se tienen. Carlos ayer preguntaba, bueno, o el escenario en general se preguntaba por qué Cali era como desmemoriada, por qué no se hacía memoria, qué era lo que había tras eso, qué era lo que había tras como la cancelación de ciertas personas y figuras. Recuerdo también incluso que se morían personas, como un compañero de Liliana Vergara, que era un profesor muy famoso, incluso en Alemania, tiene apellido Troger. Sí, Erwin Troger, exacto. Que cuando él se murió, por ejemplo, a mí me escribieron personas de Javeriana, Bogotá, y me dijeron, se murió, y era un egresado de Bellas Artes, y queremos hacer muchas cosas para él. Y se reunió casi como una cartillita de testimonios de personas a quienes él había impactado personalmente como maestro y como compañero y como amigo alrededor del mundo, pero que en la Escuela de Bellas Artes no tenía ningún eco ni ninguna cosa. Y Carlos ayer fue como muy enfático en eso del borramiento, de todo eso, y llegábamos al fin también a una cosa de las dinámicas del calibalismo particulares de la ciudad, que por ejemplo a María Evelia le tocó mucho, ¿no? María Evelia Marmolejo. Sí, y digamos que de alguna forma hay también una generación, pensaría yo, como la de los 80, que de alguna forma también le pasó eso, bien por asuntos como con el narcotráfico o bien por el trabajo que hacían y que de alguna forma no encontraban, no tenían una cabida aquí. El caso de María Belia Marmolejo, ¿no? Que es muy, muy complejo, es decir, ella estaba haciendo, esta es una acción que ella hace en el río Cauca, ¿no? En la orilla del río Cauca, y estamos hablando 80, 81, creo, ¿sí? Entonces, es una cosa súper fuerte. Otra acción de ella súper fuerte fue la que estuvo en la plazoleta del CAM, ¿sí? Ella, de alguna manera, lo que hizo fue entender su ciclo menstrual para que en el momento en que ella necesitaba caminar en una tela blanca por la plazoleta del CAM, llegara, ¿saben? O sea, es una cosa que no... Y estamos hablando 34 años atrás. Entonces uno dice, las políticas de la cancelación, la invisibilización, y más cuando
se es mujer, ¿no? Entonces uno dice, miércoles, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa aquí finalmente, ¿no? Que por eso yo anotaba lo de los colectivos de mujeres después del paro, porque eso para mí es como que, bueno, hay que hacerle, hay que darle. Tengo estudiantes que hacen parte incluso de esos colectivos y siempre están como buscando apoyos, ayudas, y uno trata de alguna forma de cómo, digamos, hacer parte de eso, porque hay que generar esos movimientos, hay que tenerlos. Eso que tú mencionas es súper interesante para pensar otra cosa muy bonita que ha venido pasando por lo menos de 2014, que yo tengo la referencia de haber llegado a este lugar, y encontrar, digamos, como ese centro de todos los esfuerzos y la valoración en el objeto arte, ¿no? En la escultura como tal, en la pintura, digamos como el objeto que puede dar cuenta de quién es un artista o en qué lugares puede circular, a pasar a entender que existen otras formas donde el proceso es importante, donde el arte se ha entendido de una manera completamente diferente. Y eso, por ejemplo, se lee precioso. Aquí yo tengo abierto Salve, Salva, Salve, que es mi proyecto que yo hice justo en el estallido. Y tengo referenciados pues algunos artistas que para mí son referentes muy importantes. Está Edinson Quiñones, ¿no? Que ya no es Edinson Quiñones, sí, ahora es Minga Prácticas Decoloniales, ¿no? Digamos que todo ha sufrido ese proceso de transformación donde ya vamos hacia hacer con otros, hacia lo comunitario. Y quería mostrarles a Jason Riascos, hablando aquí del Pacífico, porque el proceso de Jason es precioso. Digamos que siempre seguimos recordando que Jason es un fotógrafo maravilloso, las fotos de Jason que dan cuenta además de la crudeza de las violencias de ese contexto, pero hay otra parte que es menos iluminada del trabajo de Jason, que es Jason como un vinculante de los jóvenes de su contexto, haciendo, aprendiendo, intercambiando, que a mí me parece que eso es lo más maravilloso y lo más valioso de su práctica. Justamente de eso que habla Margarita de Jason, ¿sí? Lo tuvimos en el semillero con una invitación que estábamos ya en pandemia, saliendo un poco de pandemia, y le propusimos a Jason que generara un taller, ¿sí? Como con lo que él le interesaba y lo que él creía que podría funcionar, y él tenía como carta abierta, carta blanca, ¿sí? Y esto en realidad funcionó desde Bellas Artes, sí, carta blanca. Funcionó desde Bellas Artes porque, digamos, como semillero, nosotros participamos en una convocatoria para generar talleres dentro de los semilleros. Entonces, también en ese orden de ideas de ese conocimiento horizontal, pues Fabio y yo dijimos, no, nosotros vamos a hacer como ¿cómo se le dicen cuando a alguien le comisionan que maneje eso tiene un nombre que es muy administrativo que se me pasa? No, es un operador, que eso es súper administrativo. Nosotros decidimos funcionar, Fabio y yo, como unos operadores, no generar nosotros el taller, sino que chicos del semillero y otros invitados hicieran sus talleres en sus propias comunidades. Jason, en ese momento, digamos que ya veníamos hablando con él, entonces le propusimos que generara un taller con su comunidad, que él pensara y que, digamos, tuviera como una cosa así afectiva fuerte, y él decidió que fuera con mujeres cabeza de familia y como lideresas y todo, que se llamó Canaleteando en mi historia. Canaleteando es un remo que se le dice canalete en el Pacífico, y lo que hicieron, creo que por aquí está la otra imagen, fue intervenirlos, ¿sí? Con frases, palabras, con diferentes cosas que pasaron en ese momento, y el resultado de esto fue, digamos, como súper interesante, y sobre todo porque nosotros, como digo, nos bajamos de esa categoría de los profesores, no, o sea, ustedes hagan sus cosas, piénsenlas ustedes, nosotros funcionamos como operadores, ¿sí? Y eso fue también gracias a apoyos, digamos que en ese momento Margarita también estaba como decana, nos brindaron unos recursos dentro de cada semillero en una convocatoria que se hizo
para poder ejecutarlos. Y también, digamos, acá más adelante, otro que se hizo en Padilla, ¿sí? Que es el tejido como paisaje, donde estuvieron 3 de los integrantes del semillero, Evelyn Grueso, Diego Mañunga y José Manuel Cuesta, donde trabajaron con la comunidad y claro, aprovechando el material que conocía de primera mano Diego, ¿sí? A quien vemos ahí es Evelyn Grueso, y lo hicieron fueron como 3 días de talleres donde se encontraron, hablaron cosas, compartían, y nuevamente, y eso fue también nuevamente sin proponerlo, fue del afecto. Es que para mí eso es súper importante, ¿sí? Como dinámica de juego, dinámica pedagógica, dinámica de trabajo, de compartir, de todas estas cosas. Y adelanto un poquito por aquí, como algunos registros de eso que se hizo, y estos fueron como algunos de los resultados, ¿no? Como hacer cosas para sí mismos, y para los chicos también fue una experiencia importante porque era también ellos, digamos, salir de la academia, bajarse de esa idea de arte contemporáneo y estar con la comunidad, ¿saben? Como que devolver un poco también eso que han tenido en la academia, pero a las comunidades. Mira qué bonito eso, porque eso coincide con esta exposición que estábamos mostrando hace un momento, que se llama Gráfica Indisciplinada, y que recoge un montón de cosas de esta posibilidad de interacción, y la cosa era mostrar 2 procesos juntos, que eran los procesos de la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana, en términos de gráfica, ¿no? Que aludían a muy diferentes aproximaciones del habitar la ciudad, de la identidad de la ciudad, de las experiencias de lo más cotidiano, y eso se combinó con 2 prácticas de las artes vivas, que digamos que Cali pudo ser el epicentro pues en el suroccidente de la posibilidad de tener la maestría en artes vivas, que viene pues de toda la experiencia de Mapateatro, de Rolf Abderhalden, que además alguna vez fue maestro en Bellas Artes, que ese tema también lo abordamos ayer. Y se hicieron 2 apuestas muy bellas, que son los monstruosos deseos del ají, que es hubo animación, aspectos digamos que tienen que ver con el género, y eran los monstruosos deseos del ají, que es una especie como de cocina de autor, en donde se conversa sobre el deseo como potencia, y cada uno prepara su receta del ají para conversar sobre cómo el deseo nos mueve en la vida. Esta otra que se llamaba La boca que come, la boca que habla, que implicó también a los estudiantes de gastronomía de la Universidad Javeriana, que se fueron con esta artista que se llama Carolina Castaño de Melo, que es brasilera, que tiene una formación teatral muy influenciada. La gente de Brasil es impresionante, por otras formas del hacer, ¿no? Que es muy interdisciplinar. Estas cosas, por ejemplo, de Ligia Clark, de Elio Itisica, que tienen que ver con el cuerpo, con la comunión con los demás. Y ella se va con los estudiantes incluso a la plaza a comprar las cosas, y la experiencia es en la biblioteca del Centro Colomboamericano, cocinando, comiendo e intercambiando qué cosa quieres probar, todo esto. Es una cosa realmente muy bonita para hacernos pensar un poco sobre esas identidades, ¿no? Porque el tema de identidad también es bastante difícil, pero las identidades y las movilizaciones de los afectos en la ciudad a través de diferentes apuestas, ¿no? Entonces, digamos que hemos visto un recorrido también que implica incluso a los estudiantes de la maestría en Artes Vivas de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, el IPC, que no se me quede nadie por fuera, Bellas Artes, gracias a Dios está Celina aquí que representa a ICESI, otro programa precioso, pero además hemos hablado del paro, y en el paro también vimos el surgimiento, tú decías, de los colectivos de mujeres. Está Lian Cuartas, que tiene el colectivo de las Jaivas, que también próximamente van a tener una exposición muy importante, que se dedican a recorrer los ríos, a hacer muchas cosas. Y
Y están también colectivos gráficos muy importantes, por ejemplo, en uno de los cuales está Diego Salas, que es Alpa Jaguar, que se dedican también a hacer una gran cantidad de gráfica con personas que no necesariamente tienen títulos de artistas, pero que son los más importantes artistas urbanos de esta ciudad y que se articulan con las comunidades donde, digamos, las prácticas artísticas son hechas en un colectivo que las carga de sentido, ¿no? Y ahí sí de legitimidad. Ciertos momentos es para nosotros importantes, como siempre, sobre todo desde el grupo de investigaciones, es escucharnos, encontrarnos, narrarnos desde la escuela. Y cuando coloco la palabra desde la escuela, es no decir desde la academia, ¿sí? Porque eso puede unir diferentes niveles o ámbitos, mejor, de saberes, conocimientos. Y lo digo por las experiencias también de los talleres de los integrantes del semillero en Padilla, en Buenaventura, en Popayán, en diferentes sitios, con niños, con lideresas, con gestores, con amas de casa. Entonces, lo que aquí en este momento llamamos escuela es todo un saber, ¿sí? Y que vaya en doble vía finalmente, y no, digamos, circunscribirlo solamente como a lo académico. Voy a adelantarme un poquito por acá. Hace pensar en Elena Producciones y alguna conversación con Wilson Díaz, donde hablábamos como de esas escuelas móviles de saberes que ellos activaron en diferentes lugares en algún momento, y encontramos que tenían una conexión muy interesante con lo que después se convirtió en los laboratorios de artes visuales del Ministerio de Cultura, que era un escenario para mí de lo más valioso que había, porque, digamos, había un hacer en el contexto, un poco como lo que estás relatando de los talleres que hicieron con el semillero, pero nos vuelve a articular con estas historias de lo que ya ha habido, de lo que hemos tenido, digamos, de lo que se ha trabajado con artistas como Wilson Díaz y Elena Producciones, ¿no? Ana María, que ha sido, digamos, como algo que ha sembrado un momento, digamos, muy importante para el país, y que hoy estamos como de alguna forma volviendo a esa potencia de movernos en los lugares, en otros lugares. Sí, digamos como para ya ir como redondeando un poco de lo que, y cerrando lo que les decía al inicio, que inicia como una mirada antropológica al arte del Pacífico, de alguna manera termina mutando en una mirada contextual y afectiva a las prácticas artísticas desde hacia el Pacífico colombiano, para escucharnos, encontrarnos y narrarnos. Ahí tengo estas fechas 2016-2023, pero también debo decir y debo dar las gracias porque en esa fecha también está incluida Margarita, cuando fue nuestra decana y también nos permitió muchas de esas cosas, ¿sí? Jugar de alguna forma con el territorio, con las corporalidades, con muchas cosas, ¿sí? Y que no se trata de borrar lo que está, sino de trabajar sobre lo que hay finalmente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Litoralidades, pues creo que es como ese caso de estudio, ¿no? Que tuvo como una especie de transformación, así como se fue convirtiendo este título, que era una cosa macro, genérica, en una cosa mucho más puntual, más contextual, que es lo que también nos interesa, porque es finalmente eso, uno puede ser tan local en tanto que global, ¿sí? Y ahí hay una palabra que me la apropio, que es glocal, es ser global y ser local, ¿sí? Es tener la mirada aquí, pero también la mirada afuera, ¿sí? Hay diálogos, y eso también a nosotros incluso nos ha permitido, aquí avanzo un poquito a una imagen, es que también hemos tenido digamos, oportunidades de trabajo con el semillero, por ejemplo, con el grupo Quitambo, con el colectivo Quitambo, y aquí hago una mención justamente a Marlene, que ya no nos acompaña en este plano terrenal, y es también como un pequeño homenaje porque Quitambo, Marlene y Catherine, que hacen parte del colectivo, nos invitaron y detonaron muchas cosas, con Margarita también, sí, que han trabajado, y eso también nos ha permitido que incluso el semillero tenga ecos por fuera. Entonces, por eso iba yo con eso de lo local en tanto que global. Aquí, por ejemplo, nos invitaron a hacer una entrevista al curador Simón Yami,
¿sí? Que también lo hemos tenido en varias oportunidades, invitado y hemos trabajado en el semillero. Y le hicimos una entrevista en el marco de la Feria del Libro y que se hizo de Cali, pero que tuvo como un satélite en Buenaventura. Entonces viajamos a Buenaventura, hubo unos conversatorios, una charla y toda la cosa. Y entonces por eso decía lo de ser local, ¿no? Ser local, contextual, pero también tener la mirada afuera. Gracias, Henry, qué lindo. Sí, no, esta como retrospectiva que hace Henry es muy bella porque si nosotros a veces estamos en lugares donde la vida nos conduce a hacer ciertas tareas y en algunos lugares nos toca sembrar y construir muchas cosas que de todas maneras, como dices tú, siempre están sobre las herencias de larga data, ¿no? De ayer, por ejemplo, de todo así, de lo que la vida es. Pero ayer, por ejemplo, me ocurrió una cosa muy significativa y es que, pues obviamente yo soy una persona como en este momento independiente y por mucho rato independiente, que estoy entre procesos comunitarios, soy una profesora de hora cátedra, soy una curadora independiente contratada por el Colombo en estos últimos 3 años. Pero ayer, por ejemplo, cuando se habló de Antonio María Valencia y de Bellas Artes, yo no pude evitar intervenir porque, claro, Antonio María Valencia, digamos, uno no podría pasar por esa figura tan rápido, porque sí fue una persona que pudiendo tener la oportunidad, siendo local, como menciona Henry, habitando la posibilidad de circulación internacional en los conciertos más importantes en París, teniendo la crítica más importante, pues decide fundar una escuela, de la cual además lo sacan a él de su propio proyecto, pero es un precursor de la educación artística en nuestro país. Esto lo supe yo además no solamente por la Escuela de Bellas Artes, no en la Escuela de Bellas Artes, sino por otra persona que también ya murió, que se llama María Elena Ronderos, que es la persona que sembró todo este camino de la educación artística para el país. Y nosotros estamos siempre sobre estas herencias y sobre esos afectos de quienes han construido y dado un poco de sí para abrir unos caminos, que nosotros tenemos esa fortuna de caminar y encontrarnos, narrarnos, escucharnos. Entonces, pues no, creo que es un momento que ya podemos como cerrar la conversación. Ha sido muy emocionante ver como de todas estas confluencias. Y sí, nos quedan como muchas cosas para preguntarnos sobre nuestros esquemas mentales, ¿no? A mí me parece tan hermoso que cuando hice el trabajo de Salve, Salva, Salvia, hice un 3er volumen. Nosotros teníamos que presentar un libro y yo hice 3 porque sentía que no había hecho nada. Y el último se llama Expediente y es un juicio simbólico al poder colonial donde se cita al acusado, que es ese señor del poder colonial, y ese acusado nos hace pensar pues que en todos estos temas de la colonialidad, donde siempre decimos como que el enemigo está afuera, pues no, el enemigo duerme en nuestra cama y es importante, es la revisión personal, ¿no? Yo lo denominé el allegado perverso. Y bueno, y me gustaría, bueno, más bien que ustedes lo consulten en la red, se puede bajar del repositorio de la Universidad Nacional de Colombia. El título es Salve, Salva, Salvia, que es un proceso precioso de acompañamiento donde me sentí acompañada y acompañada a otros y donde me di cuenta que yo era buena, era para acompañar. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con usted.